Los robots ucranianos obligaron a las tropas rusas a una rendición humillante, aunque esto no es lo peor para Putin. No estuvo involucrado ni un solo soldado ucraniano. El 9 de julio, el Kiev Independent informó sobre una operación histórica que vio a Ucrania usar una combinación de drones vista en primera persona y terrestres para asaltar una posición rusa. La Tercera Brigada de Asalto, separada de Ucrania, realizó una operación que culminó con la rendición de un pequeño grupo de tropas rusas ante sus drones terrestres. Aunque no se han dado cifras exactas, se sabe que la operación ocurrió en el Oblast de Yarkov. Rusia ha avanzado recientemente en ese oblast. Según la British Broadcasting Corporation, es uno de los 3 frentes en la ofensiva veraniega de Putin. Con Rusia ya habiendo afirmado haber cruzado la frontera estatal hacia el oblast, Rusia también dice que ha logrado capturar un pueblo fronterizo en Kharkiv. Aunque la British Broadcasting Corporation dice que no es probable que haya más avances a menos que Putin dedique más fuerzas al oblast, ni hablar de ganancias. El logro reciente de Ucrania podría ser suficiente para lanzar una contraofensiva que expulse completamente a Rusia de Kharkiv. La Tercera Brigada de Asalto, separada de Ucrania, utilizó drones vista en primera persona y kamikaze terrestres para bombardear una posición rusa, en una estrategia de ataque simple pero efectiva. Tras varios bombardeos, los soldados rusos ya estaban hartos. Con drones explotando a su alrededor, haciéndoles imposible salir de su trinchera, levantaron la bandera blanca y se rindieron. No se veían soldados ucranianos. Los rusos capturados fueron escoltados a una base ucraniana. Se utilizaron robots terrestres y probablemente drones vista en primera persona sobrevolando para asegurarse de que las tropas rusas no se salieran de la línea o intentaran escapar. Esto fue un gran triunfo para Ucrania. El bastión ruso, al que apuntó con sus drones, había resistido varios asaltos ucranianos previamente, lo que hace la captura del dron aún más notable. Ucrania acaba de tener éxito con robots donde sus tropas habían fallado anteriormente. La Tercera Brigada de Asalto Separada anunció su éxito a través de su canal de Telegram, proporcionando más detalles. Por primera vez en la historia, los ocupantes capitularon ante el suelo. Robots de la Tercera Asalto, el Post-Blares. La Tercera Asalto realizó una operación inédita sin infantería ni bajas. Los combatientes atacaron posiciones enemigas en la región de Kharkiv, las despejaron y capturaron prisioneros usando únicamente drones y robots terrestres. Sin infantería y sin pérdidas es el titular allí. Ucrania acaba de lograr capturar a algunos soldados rusos sin poner en riesgo a ninguna de sus propias tropas. Al hacerlo, puede haber ideado una nueva táctica revolucionaria que cambiará el rostro de la guerra en Ucrania. Más detalles adelante en el video. La Tercera Brigada de Asalto, separada, declaró que las fortificaciones enemigas fueron atacadas por kamikazes vista en primera persona y NRK. El siguiente robot ya se acercaba al refugio destruido cuando el enemigo, para evitar ser volado, anunció la rendición. Los sobrevivientes fueron rescatados por aves y, según las normas, tomados como prisioneros. Los robots de la Troika repelieron las posiciones que no habían sido atacadas en 2 ocasiones por unidades adyacentes, gracias a acciones ofensivas bien planificadas. Nuestras fuerzas ocuparon las fortificaciones despejadas y el cinturón forestal. Aquí obtenemos la primera pista sobre los drones utilizados en la operación. Ucrania mencionó a los robots Troika, una elección interesante si son los mismos tipos utilizados actualmente en varios aeropuertos del mundo. El Troika es un dron terrestre que tiene más que un parecido pasajero con uno de los Daleks de Doctor Who. El dron utiliza procesamiento de lenguaje natural para responder consultas básicas en varios idiomas, incluyendo inglés, chino y japonés. Y es capaz de una navegación autónoma que le permite guiarse a través del terreno y alrededor de objetos, dice Modev. No se sabe si la Troika, la Tercera Brigada de Asalto Separada utilizada, es el mismo tipo de Troika que se usa actualmente en los aeropuertos. Pero si lo es, eso le da un toque humorístico a la historia. La Troika ha pasado de guiar a los turistas perdidos a sus puertas a liderar a los soldados rusos rendidos a las fortalezas de Ucrania. La Tercera Brigada de Asalto Separada informa en Telegram que ha habido una mejora significativa en su situación. Este es el trabajo de la unidad NC-13 de la compañía Deus Ex Machina del 2º Batallón de Asalto. Este es el primer asalto exitoso confirmado en la guerra moderna, utilizando exclusivamente plataformas no tripuladas. También tenemos imágenes de lo que logró hacer Ucrania. Un video compartido por Kiev Independent el 9 de julio muestra un dron terrestre ucraniano acercándose a una posición rusa. El dron tiene neumáticos grandes y gruesos para su tamaño y conduce por un camino de tierra. Lo que parece ser una carga explosiva está en una plataforma central, protegida por una jaula de metal que rodea la bomba. Rápidamente se revela el propósito del explosivo. En segundos, la grabación cambia al bastión ruso hacia donde vuela el dron. Luego, una explosión. Una enorme bola de fuego envuelve la trinchera rusa cuando el dron terrestre kamikaze explota alrededor del segundo 35. La grabación cambia a otros drones usados en el ataque, los drones vista en primera persona.
Un pequeño dron aéreo zumba alrededor de la trinchera construida por los rusos. En cambio, permanece por unos segundos, probablemente para que el operador confirme la posición correcta antes de explotar en una bola de fuego y humo. Más drones terrestres continúan dirigiéndose a la posición rusa sin enfrentar resistencia. Cada uno llega y explota. Al final, las fotos muestran a los soldados rusos en su trinchera con un cartel indicando su deseo de rendirse. Las incesantes explosiones los sobrepasaron. Ucrania acepta la rendición de 2 soldados rusos, que aparecen tumbados boca abajo en el suelo con un cartel junto a ellos. Podemos suponer que esos soldados son los que los drones ucranianos guiaron a la posición ucraniana, ya que pronto llega un soldado a recogerlos. Es una grabación notable y muestra cuán efectiva puede ser Ucrania al atacar una posición rusa con sus drones. En un caso único a nivel mundial, la Tercera Brigada de Asalto Separada de Ucrania logró capturar soldados rusos que se rendían utilizando solo drones y robots terrestres, sin la participación directa de sus tropas, hasta que los enemigos llegaron a su base. No es sorpresa. Durante la guerra de Ucrania, la Tercera Brigada de Asalto Separada ha demostrado repetidamente ser una de las más importantes e innovadoras de Ucrania. Formada en 2022, la brigada es resultado de la fusión entre la Fuerza de Operaciones Especiales de Azov, o Azov, Fuerzas de Operaciones Especiales creada por antiguos batallones de Azov. Los batallones fueron estacionados en Mariupol durante el asedio de las tropas rusas, después de la invasión inicial de Putin a Ucrania. A pesar de la caída de esa ciudad ante las fuerzas invasoras, los restos de los batallones de Azov se reagruparon fuera de los límites urbanos y comenzaron a formar nuevas unidades en Kiev, Sumy y Kharkiv. Ucrania pronto se dio cuenta de lo invaluable que podrían ser estas unidades improvisadas si se organizaban colectivamente. El Fuerzas de Operaciones Especiales de Azov se integró a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania y en enero de 2023 se fusionó en una unidad de combate operacional bajo las fuerzas terrestres ucranianas. Esa unidad se transformó en la Tercera Brigada de Asalto Separada, un grupo de fuerzas bien entrenadas y muy móviles, capaces de realizar operaciones complejas. La brigada ha sido clave para muchos éxitos ucranianos desde entonces. En abril de 2023 participó en la liberación de Kherson, además de luchar en la defensa finalmente fallida de Bakhmut, a pesar de que Bakhmut cayó. La Tercera Brigada de Asalto Separada fue una de las pocas unidades ucranianas en realizar ofensivas exitosas contra las fuerzas rusas en Bakhmut. Cuando obligó a la 72ª Brigada de Rusia a abandonar sus posiciones, la Tercera Brigada de Asalto Separada liberó brevemente el pequeño pueblo de Andrivka en un rápido avance hasta septiembre de 2023, aunque ese asentamiento finalmente cayó. La brigada, una vez más, se destacó como capaz de llevar a cabo ofensivas donde otras fuerzas terrestres ucranianas podrían fallar. En febrero de 2024, la brigada fue trasladada a Avdiivka, donde afirmó haber matado a 1.500 soldados rusos, herido a 3.500 y destruido 20 vehículos blindados rusos. Para mayo, la brigada también afirmaba haber causado hasta 600 bajas rusas en la explosión de Kharkiv, donde parecen haber estado operando por más de un año. En agosto, la brigada también recuperó unas 124 millas cuadradas de Kharkiv de manos de los rusos, en una batalla donde sus soldados fueron superados en número 25-1. Este grupo de soldados representa la élite de las fuerzas terrestres de Ucrania. Se han probado a sí mismos muchas veces durante los últimos años y con las imágenes publicadas el 9 de julio también se han mostrado como innovadores. Soldados capaces de derrotar a unidades rusas mucho más grandes ahora idean formas de capturar tropas enemigas sin arriesgar sus propias vidas. Putin ya temía a la Tercera Brigada de Asalto Separada anteriormente. Ahora se enfrenta a la perspectiva de una versión de la brigada que es capaz de causar un gran daño a su ejército sin ningún riesgo para ellos mismos. Rusia también enfrenta el creciente uso de robots terrestres por parte de Ucrania para diversos fines mientras se defiende contra las fuerzas rusas. El ataque y rendición del 9 de julio demuestran cómo Ucrania usa drones terrestres kamikaze para atacar trincheras rusas y escoltar a soldados rusos que se rinden. Pero Ucrania también puede usar sus pequeños robots terrestres para proteger a sus tropas. Eso es según Pravda, que informó en mayo que Ucrania ha desarrollado un dron terrestre capaz de evacuar a los soldados heridos lejos de las líneas del frente, desplegado por la 13ª Brigada Kartilla de la Guardia Nacional de Ucrania. El dron tiene similitudes con los utilizados por la Tercera Brigada de Asalto Separada para atacar a soldados rusos en Kharkiv. Posee las mismas ruedas con orugas y una plataforma, pero el dron es más grande y no tiene una jaula completa rodeando la plataforma, permitiendo el ingreso de un soldado herido. Un soldado de Kartia, que requería atención médica, fue colocado en un complejo robótico terrestre y entregado exitosamente al equipo de evacuación. Desde donde fue llevado a los médicos, afirmó la brigada al anunciar su operación exitosa.
Lo aún más notable aquí es que el dron logró recorrer alrededor de 74 millas para recuperar al soldado herido y llevarlo de vuelta a la base. Ucrania posee drones terrestres. No solo los tiene, sino que los está utilizando de formas innovadoras para proteger a sus soldados y diezmar las tropas de Rusia. Esto es lo que significa para la guerra. Lo más destacado es que las acciones de la Tercera Brigada de Asalto Separada de Ucrania han revelado una nueva estrategia que puede ser utilizada contra Rusia durante la ofensiva de verano de Putin. Esto es crucial mientras Rusia ajusta sus tácticas en esta ofensiva. Según Político, el 6 de julio Ucrania empezó a construir trincheras más pequeñas que las utilizadas previamente en la guerra. Rusia ha cambiado de lanzar grandes asaltos con oleadas humanas y unidades mecanizadas a usar grupos mucho más pequeños de tropas para atacar a Ucrania. Estos asaltos más pequeños aumentan la movilidad de las fuerzas ofensivas rusas, permitiéndoles atacar desde múltiples ángulos mientras presionan las defensas ucranianas. Es una táctica astuta que ha forzado a Ucrania a repensar su estrategia de defensa basada en trincheras. Sin embargo, este enfoque también crea vulnerabilidades. Las unidades más pequeñas de soldados rusos están cavando trincheras y refugios mientras avanzan, con planes de absorber los contraataques ucranianos antes de continuar su avance. El 9 de julio, en Kharkiv, un pequeño grupo de soldados rusos se escondió en un agujero de zorro, tal vez pensando que podrían resistir un asalto terrestre ucraniano hasta el anochecer y luego escapar. La Tercera Brigada de Asalto Separada admite haber intentado varias incursiones lideradas por soldados contra la posición rusa. Podrían haber tenido razón. Solo después de cambiar a drones, logró capturar a los soldados rusos, revelando una nueva táctica. En vez de arriesgar a su gente en contraataques, Ucrania puede usar sus drones para lanzar explosivos a posiciones rusas. Esos drones no requieren reclamar bajas, aunque es un bono si lo logran. Solo necesitan seguir asaltando las trincheras de Rusia, creando la posibilidad de colapso para forzar la rendición. Cuando llegue la rendición, Ucrania sabe que puede escoltar a los aterrorizados soldados rusos de regreso a sus bases usando drones terrestres. La ausencia de participación directa de las tropas en esta nueva estrategia también es crucial por otro motivo. Ucrania enfrenta actualmente algunos problemas de escasez de personal. Se hace mucho hincapié en el hecho de que Rusia tiene una tasa de bajas de tropas más alta, y con razón, el enfoque de desgaste de Putin significa eso. Rusia superó la marca de 1 millón de bajas en junio y continúa perdiendo soldados a un ritmo de alrededor de 1,000 por día. No obstante, la estrategia de Putin está dando resultados al desgastar gradualmente las fuerzas ucranianas. Sin embargo, es un poco más difícil obtener las cifras de las bajas de Ucrania. The New York Times afirmó el 3 de junio que un estudio sugiere que entre 60,000 y 10,000 soldados ucranianos han sido asesinados desde que Putin invadió. Añadir cientos de miles de heridos a la lista indica que Ucrania está siendo desgastada por la guerra de desgaste de Rusia. El artículo de The Times afirma que el total de bajas de la guerra en ambos lados asciende a 14 millones. Excluyendo el millón reportado por Rusia, el total de bajas para Ucrania es de 40,000. Ese no es un número pequeño, y Ucrania está luchando para llenar los vacíos a lo largo de 2025. Según informes de medios, Ucrania enfrenta dificultades para reclutar nuevos soldados que sirvan en el frente de batalla. La British Broadcasting Corporation sugirió en febrero que la mayoría de los ucranianos que querían luchar contra Rusia están muertos, heridos o atrapados en el frente, siendo esto un problema, esperando ser relevados por nuevos reclutas que no llegan lo suficientemente rápido. En marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Ucrania luchaba por llenar sus filas, diciéndole a Zelensky durante una reunión que su país se quedaba sin soldados. Ucrania está al tanto de los problemas de reclutamiento. Desde marzo comenzó a reclutar voluntariamente personas de 18 a 24 años dispuestas a luchar. Esto implica que ahora acepta soldados menores de 25 años, la edad de conscripción del país. Aquí es donde entra en juego la nueva estrategia de drones terrestres de Ucrania. Piensa en lo que significa poder hacer que los soldados rusos se rindan usando drones para el futuro. Si Ucrania logra convertir el enfoque innovador de la Tercera Brigada de Asalto Separada en un procedimiento estándar para el resto de las tropas, se aliviará una gran presión sobre el ejército ucraniano. Sus soldados corren menos riesgo porque los drones están haciendo todo el trabajo arriesgado. El efecto dominó es que menos ucranianos mueren en el frente, lo que reduce la preocupación del país por sus problemas de reclutamiento. No nos malinterpreten, Ucrania aún debe resolver su escasez de soldados. Lo que estamos viendo aquí es la posible evolución de sus fuerzas armadas que permite a Ucrania sustituir drones por personas en operaciones que anteriormente habrían requerido soldados. Es una evolución que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales sugiere que necesita suceder ahora o después de que termine la guerra en Ucrania. Señala que las bajas tasas de natalidad y la emigración ya han hecho mella en la población de Ucrania.
reduciéndola a 379 millones en 2024, desde un pico de 525 millones en 1991. Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirma que una futura fuerza ucraniana requerirá un mayor uso de drones para reemplazar a los soldados perdidos tras la guerra en Ucrania, y hacer que los vehículos no tripulados sean una parte clave de la estrategia defensiva del país en el futuro. Lo que logró la Tercera Brigada de Asalto Separada puede ser un paso importante para hacer realidad ese futuro ejército basado en drones. Y dado los problemas de mano de obra de Ucrania, no puede llegar lo suficientemente pronto. Ucrania ciertamente está buscando más formas de innovar con sus robots terrestres. En abril, el escritor de Forbes, David Hambling, señaló que Ucrania tiene planes de construir y desplegar hasta 15.000 robots terrestres solo en 2025. Esto no sorprende debido a la escasez del personal en el país. Según Hambling, Ucrania ya ha gastado $150 millones en drones terrestres durante el primer trimestre de 2025. Los innovadores ucranianos introducen nuevos diseños de robots casi cada semana. El 5 de julio, Insider dijo que Ucrania ya está utilizando sus robots terrestres para colocar minas, atacar a las fuerzas rusas y evacuar a los soldados heridos. También está ideando diseños de robots modulares que le permiten ensamblar sus robots terrestres, como Lego. Por lo tanto, pueden servir para propósitos específicos según las necesidades operativas. El movimiento hacia un ejército basado en drones ya parece estar en marcha. La Tercera Brigada de Asalto, separada de Ucrania, demostró el 9 de julio que los drones terrestres tienen usos inesperados desde que Putin inició su invasión. Putin no solo debe preocuparse por los drones terrestres. La producción de drones en Ucrania se ha incrementado en un 900% en comparación con 2024. Descubre el significado en nuestro video y suscríbete al Military Show para más cobertura sobre los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania. Y gracias, como siempre, por ver.